Acompáñenme en sus Biblias. Vamos a Éxodo capítulo 5, verso 22 hasta el 6:9. Antes de dar la introducción, decir nada, no voy a decir nada. Vamos a leer palabra del Señor primero. Y después hacemos nuestro mejor esfuerzo. Éxodo 5:22. Oración de Moisés. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. El Señor respondió a Moisés: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: Yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por mi pueblo, y yo seré su Dios. Sabrán que soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de su desaliento y de la dura servidumbre. Señor, te damos gracias, Padre amado. Te alabamos, te glorificamos. Te decimos que no hay otro como tú, Señor. Reconocemos tu lugar y el nuestro, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, haciendo lo mejor de nosotros que podemos para exaltar el nombre más glorioso que existe. Te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que ministres a cada hermano, Señor, según su necesidad. Y que sea un gran tiempo de bendición, de transformación, Señor. De santificación. De cada vez más acercarnos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo tenía planchado ya una serie de predicaciones de las pruebas. ¿Se acuerdan que la última vez que prediqué fue como un overview generalizado del propósito de las pruebas? Y el plan hoy era empezar con Santiago. Y la predicación de Gloria me cambió los planes. Así que me quedé pensando en todo ese tema, ¿verdad? De la duda, ¿verdad? Y cómo el antídoto de la duda es la fe, pero si te quedas patinando en la duda, entonces entras en esto de endurecer tu corazón, que fue todo el cuadro, ¿verdad? Sobre simplificado, ¿verdad? Pero ese tema de la duda, yo decía, la duda. Y también es que estoy en la misma caldera que ha estado ella este último mes, que estamos como en el mismo bote, así que fue como... Y yo sé que al final, cuando usted reescuche aquella y agarre esta, hay todo un cuadro muy interesante que debemos prestar mucha atención. Porque si usted me pregunta a mí, aquí hay un cuadro muy extraordinario de lo que es la condición humana y de la duda. Y es algo que tenemos que manejar. No nos podemos hacer de la vista larga como creernos, ¿verdad? Que tenemos este cristianismo perfecto, ¿verdad? Donde nos preguntan, ¿cómo estás?
bien y bendecidos. O sea, hay que afrontar esa realidad de que tenemos dudas. Y siempre regresar a la fuente. Así que, entonces, este pasaje, ¿verdad? Aunque lo que vamos a discutir básicamente es los primeros 9 versos del capítulo 6, hay que agarrar ese capítulo 5, ese final, porque es lo que nos permite ver en dónde estamos parados. Y el contexto de donde estamos en este momento es que ya el Señor comenzó el plan de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ya Moisés y Aarón se presentaron por primera vez a donde Faraón. Faraón respondió negativamente. Lo que dijo así, ahora sí que yo los voy a oprimir. Y incrementó, ¿verdad?, el sufrimiento y el dolor del pueblo de Israel a través de la esclavitud. Y ahí es donde estamos. Entonces, ante esto, el pueblo de Israel se vira donde Moisés y le dice: ¿qué pasó? Tú fuiste a hablar allí y lo que hiciste fue meternos en problemas. Ahora están abusando. Si estaban abusando de nosotros antes, ahora sí que están abusando de nosotros. Y fue bien interesante porque en el contexto más adelante hay un montón de veces donde el pueblo de Israel le hace esto a Moisés y Moisés no se atreve a virarse a hablarle al Señor como le habló en esta ocasión. Y es evidente que estamos como al principio, ¿verdad? Que todavía esta relación está en construcción. Pero a veces como que el recuerdo que uno tiene de Moisés es como que no flaqueó, y la verdad es que de vez en cuando se le iba la guagua también. Y esto es uno de esos momentos. Y este capítulo 6, ¿verdad?, es como un punto bien bajo, ¿verdad? Es como desanimante en el sentido de ver al pueblo de Dios como bien falto de fe, quejándose, destruido. Claro, no es en un sinsentido, ¿verdad? Y en medio de todo esto, de este llanto y de esta queja que se ha levantado contra Dios, el Señor hace una declaración que es sumamente importante para entender por qué el pueblo de Israel y Moisés están mal en quejarse contra Dios. Y segundo, es crucial para entender lo que Dios va a hacer y cómo lo va a hacer. Y la realidad es que al menos que nos engañemos a nosotros mismos, nosotros somos igualitos. Esa es la verdad. Somos igualitos. ¿Por qué? Pues porque hay una verdad a la que nos aferramos, una promesa en la que creemos, y hasta ahí estamos bien. Pero humanamente lo que ocurre es que nosotros mismos delineamos como una forma en que eso debería acontecer. Y entonces, Dios necesariamente no lo va a hacer como nosotros lo pensamos en nuestra cabeza. De hecho, el grueso mayor de las veces no lo va a hacer como nosotros lo delineamos aquí arriba. Entonces, tenemos unas expectativas las cuales no se cumplen y hacemos una de dos cosas. Levantamos nuestro puño a Dios porque no hizo lo que pensamos que debió haber hecho, o actuamos como si a Dios se le hubiese olvidado cómo ocuparse de hacer las cosas. Y es una cosa estar frustrado porque teníamos unas expectativas de cómo debían ser las cosas, y es otra cosa decir: tú me has hecho mal, como hicieron ellos aquí en este texto. Ahora, si somos totalmente honestos con nosotros mismos, nosotros sabemos que lo hemos hecho también. A lo mejor
a lo mejor no nos hemos atrevido, no hemos tenido los pantalones para verbalizarlo para afuera y decírselo a otro. Pero de seguro lo hemos pensado. Pero si recordamos esta declaración, podemos alejarnos de esa tendencia y acercarnos a algo que es verdadero. Volvamos al texto. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Fíjate que él está acusando al Señor de hacerle mal al pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque el faraón le hizo mal al pueblo. Ellos le están imputando al Señor la maldad de faraón. Y de momento como que a Moisés se le olvidó que cuando ellos tuvieron la primera conversación, el Señor le dijo exactamente que eso iba a ocurrir. Él le dijo: vas a ir a donde Faraón y Faraón va a endurecer su corazón y no te va a hacer caso. Y no es hasta que yo lo haga canto que van a salir ustedes de allí. O sea, él borró cinta. Así que todo aconteció exactamente como el Señor le dijo que iba a pasar. Que en sí mismo debió haber sido, ¿verdad? O sea, porque yo no sé ustedes, pero a mí me impresionaría un montón que alguien me predija el futuro al chavo. Se lo dijo así, mira. Pero la circunstancia. Entonces, antes de la declaración importante, ¿verdad? El Señor le responde a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Y lo primero que yo pensé fue: ya che, qué brutal. Justo ahí mismo Moisés no cayó muerto. Así que lo primero que ocurre es que vemos la gracia y la misericordia de Dios instantáneamente. O sea, déjenme explicarles algo para que ustedes entiendan cómo yo lo vi. Yo no sé ustedes, pero a mí me criaron mano dura contra el crimen. ¿Ok? O sea, mi papá, mi mamá y mi abuela, a cualquiera de los tres que tú le hubieses hablado así, lo menos que hubieses cogido es un pescozón y pudiera haber escalado hasta un sartenazo o un palo de escoba. Esa es la que hay. Ustedes no saben la cantidad de veces que de niño, estando en alguna tienda o lo que sea, yo vi comportamientos de otros niños tirando cosas, esto y lo otro, que yo hacía así, pensando que a lo mejor se iba a zafar un bofetón en mi dirección. O sea, y no saben la cantidad de veces que yo le he dicho a mis hijos: si tú fueras hijo de Miguel Ríos San Miguel, te hubiesen virado la cara al revés. Justo en ese momento, ahí. Porque pagaban cash, era al momento. Eso del crédito, o sea, eso no existía en casa. Eso era el momento. Sí. Eso de, no, deja que llegue el pay tuyo para que tú veas. Nah, págata. Se acabó, problema resuelto. Ya está. Y eso es lo que hubo aquí con Moisés. O sea, el Señor, o sea, y yo no lo estoy diciendo en el vacío. Les recuerdo que unos textos antes, Dios salió a matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. ¿Ok? Pero aquí, mira, se la dejó pasar. Así que aquí viene la porción, la declaración del Señor. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor.
Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso o el Shaddai. Pero mi nombre, Señor, o Jehová, o Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Y por tanto, entonces lo envía. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor. Entonces, él le dice a Moisés, yo soy el Señor. Después le dice dile a los israelitas, yo soy el Señor. Y cuando termina su declaración dice, yo soy el Señor. Cuando usted esté leyendo un pasaje bíblico y usted vea que algo, el Señor lo coge y le da, y le da, y le da, preste atención a lo que está diciendo. Porque Él quiere que usted, eso se le grabe. Yo soy el Señor. Y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas. Así que Moisés siguió las instrucciones. Pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Por eso es que yo dije que este texto es un cuadro que pinta claramente de dónde proviene la duda y cómo salimos de ella. Y la primera razón que yo veo aquí en esta declaración, de la cual dudamos, es porque olvidamos quién es el Señor. Eso es lo primero que ocurre. Olvidamos quién es el Señor. Por eso es que se lo dice 3 veces. Porque se olvidó. Porque se olvidó. Ese es el énfasis de los versos 2 al 3. Comienza con yo soy el Señor. Cuando le dice a los israelitas yo soy el Señor, y acaba su declaración yo soy el Señor. Ahora, es interesante porque yo no sé si les pasó. Ahora, como yo estoy predicando y al momento es difícil, pero cuando uno, este es el tipo de cosas que pasa cuando estás en la paz de tu casa, sin interrupciones. Yo vi el verso 3. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Yo dije, que llegamos hasta Éxodo y el nombre del Señor no salió en todo Génesis. Eso a mí no me hizo sentido. Y en efecto, el nombre sale 100 veces en Génesis. Así que, ¿qué es lo que está pasando? O sea, por ejemplo, en Génesis 15:2 y el 8 sale. Y en Génesis 15:7 Dios hace esa misma declaración, yo soy el Señor. Así que, ¿cómo? O sea, de momento aquí tenemos como una pequeña confusión, pero tiene una explicación. Les voy a decir la que no es, para que si la escuchan en algún momento dado, la descarten instantáneamente. Y la que sí es. La que no es, ¿ustedes han escuchado el término la hipótesis documentaria? Qué bueno, ni lo busquen. Pero en esencia, resumido en una oración, es esta idea de que el Pentateuco, los primeros 5 libros de
la Biblia, los libros de la ley, los que escribió Moisés, es como si tuvieran distintos autores. Y no tan solo autores, como comunidades que se juntaron a... Y es como que sí, lo que está diciendo en Éxodo es cierto, pero después se añadió en Génesis. Eso no es. ¿Por qué no es? Porque el Pentateuco lo escribió Moisés. Porque la Biblia dice que Moisés lo escribió. Y yo le creo a la Biblia. Entonces, esta aparente contradicción, que no lo es, lo van a ver ahora. ¿Cómo? Miren esta cita de Juan Calvino, dice: tampoco Dios por su nombre, en este pasaje, está queriendo decir o significa sílabas o letras, sino el conocimiento de su gloria y majestad, que brillaba más plenamente y más brillante en la redención de su iglesia que en el comienzo del pacto. Para Abraham y los otros patriarcas se contentaron con una medida más pequeña de luz, de donde se deduce que la culpa de sus descendientes sería menos excusable si su fe no fuese responsable ante el aumento de su gracia. Mientras tanto, Moisés es despertado a la actividad mientras Dios le presenta un medio magnífico y singular de mostrar su gloria. En Arroyo de Bichuela, sus antepasados supieron el nombre, pero no entendieron, no sabían ni entendieron a profundidad la magnitud de lo que significa ese nombre. No es la palabra en sí mismo, es lo que esa palabra significa, representa. No es hasta este momento en Éxodo en que el Señor se revela a sí mismo a Moisés y le explica la importancia de lo que este nombre significa. Así es que Moisés llega a tener, y por ende el pueblo de Israel y nosotros hoy, esta revelación profunda del nombre. ¿Qué significa Jehová? El que está con sus criaturas, con su gente. El que es constantemente el mismo. El nombre de Jehová está atado al hecho de que Dios es eterno, fuera del tiempo. El que siempre fue y el que siempre será. El que es fiel a su palabra y cumple sus promesas. Eso es lo que el nombre significa. En otras palabras, yo soy el Señor y mis acciones van acorde con mi nombre. Yo soy el Señor y yo cumplo mi pacto. Eso quiere decir que Dios se revela a Abraham, a Isaac y a Jacob y establece un pacto con ellos. Pero ellos no entienden a cabalidad las promesas que se van a cumplir porque ellos no las experimentaron. Su propio nombre significa yo soy en quien puedes depender, porque cada promesa que yo hago la cumplo. Su propio nombre es un reflejo de su carácter, del Dios que guarda su pacto. Así que Dios no le está diciendo, te estoy dando esta información para que tengas algo con lo cual me puedes a lo mejor amedrentar. No, Dios le está diciendo, es que no existe otro Dios. Yo soy el único y el verdadero Dios. Y mi nombre propio evoca mi carácter mismo. Ellos no pudieron entender la profundidad de este nombre en Génesis como fue comprendido en Éxodo. Y hay una razón. Porque en última instancia, el pacto trata de la liberación del pueblo de Israel. Y en este contexto es de su liberación literal en Egipto, y en el contexto nuestro es la liberación del pecado
de la muerte. Véanlo de esta forma. Esto es como cuando nuestros hijos se crían escuchando el nombre de Jesús todo el tiempo, ¿verdad? En la casa, vienen aquí a la iglesia, escuchan el nombre de Jesús, cantan los coritos, se saben el nombre de Jesús, incluso aman el nombre de Jesús. Saben las verdades acerca de Jesús. Pero en algún momento llega el día donde su fe ya no es prestada. No es una fe de segunda mano, es su fe propia. Eso es lo que estamos hablando. Porque no es hasta que usted se convierte en uno de su gente que realmente usted entiende su nombre. En esencia, el Señor está diciendo: Abraham, Isaac y Jacob, en comparación contigo, Moisés, y en comparación con lo que te he revelado, con lo que te continuaré revelando, son niños que crecieron en una casa diciendo un nombre que no entendieron a profundidad. Sin embargo, cuando yo haga lo que voy a hacer para y con a través de Israel, tú entenderás mi nombre de una forma que ellos jamás lo pudieron haber comprendido. Ellos usaron el nombre, pero tú vas a experimentar el nombre. Y dudamos porque olvidamos quién Dios es. Se nos olvida que Él es soberano, que Él está en control. Pensamos que algo se le olvidó o que se le salió de las manos. Esa es la definición de dudar. Cuando recordamos quién Él es, nos recordamos que nada se le pasó, que Él no duerme ni desmaya, que Dios nunca llega tarde. Cuando entendemos quién Él es, no hay espacio para la duda. Segunda razón, y esta Gloria abundó bastante en su predicación. Olvidamos lo que Dios ha hecho. ¿Verdad? Porque fuimos al texto, ¿verdad? Y hablamos del pueblo de Israel y dijimos, pero esta gente se le olvidó las plagas, el mar abierto, la columna de fuego. O sea, entonces los espías vieron a aquellos tipos, o sea, se les olvidó lo que había hecho. Pues si no los acababan de librar del ejército más poderoso en la existencia del mundo en ese momento. Entonces le tuvieron miedo a uno inferior. Olvidaron lo que Dios había hecho. Y en el contexto del pasaje que estamos estudiando ahora, ese es el verso 4 y el 5. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me acordé de mi pacto. Como que hemos escuchado eso antes, ¿verdad? Él le está repitiendo exactamente lo mismo que ya le dijo. Él ya le dijo todo eso. Moisés, esto te debería sonar familiar. Segundo, Dios le está recordando a Moisés y al pueblo de Israel su pacto. Y esto es importante porque el pacto es más que simplemente, ¿verdad? Por decir algo, el contrato entre ellos. Es el hecho de que en ese momento lo que el pacto implica es que Dios se reveló a ellos, que los escogió a ellos por encima de todas las otras naciones. O sea, que están en un lugar privilegiado. Nosotros ahora, pues, la expansión de
del Evangelio es otra cosa. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, caminamos con ellas en el bolsillo todo el tiempo. Pero en este momento, el pacto representa que Dios los escogió. No tan solo los escogió, Dios los redimió, porque Él redimió a Abraham, le cambió su nombre, lo hizo suyo. No podían tener hijos, Dios los hizo que pudieran tener hijos para crear una nación de ellos. Y en este momento, Dios va a convertir su momento de necesidad en el tiempo de su liberación. Dios hizo eso para Israel y Dios se lo acordó a Moisés. Así que, un poco medio que es un recordatorio y un regaño a la misma vez. Hello, ¿se te olvidó? ¿Qué pasó? Moisés se vira hacia Dios y le dice: ¿por qué has hecho mal a este pueblo? Yo hablé a Faraón y mira el mal que él le ha hecho a tu pueblo. ¿Qué estás haciendo? Y Dios le dice: espérate. Cógelo suave. Primero, yo soy Dios. Parece que se te olvidó, pero esa te la voy a dejar pasar. Segundo, yo soy el Dios que hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Tercero, yo soy el Dios que le prometió algo a esta gente. ¿O se te olvidó la razón por la cual estamos teniendo esta conversación en primer lugar? ¿Dónde tú estabas? Tú estabas cuidando ovejitas. Tú no me llamaste a mí, yo te llamé a ti. ¿Tú prendiste el arbusto en fuego o lo prendí yo? Eso es lo que el Señor le está diciendo a Moisés. Así que fue un regaño sutil, porque lo trató con amor y con misericordia, pero y tercero, dudamos porque no creemos lo que Dios prometió. Olvidamos quién Él es, olvidamos lo que hizo, olvidamos lo que ha prometido. Versos 6 al 8. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Esto está enmarcado por el yo soy el Señor, ¿verdad? Al principio y al final. Así que Él está volviendo a recordarles quién es Dios. Por cierto, no debería hacer falta ninguna otra explicación que no sea: yo soy Dios. Eso es como cuando nosotros le damos una instrucción a uno de nuestros hijos. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? Porque yo te lo digo. ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que tú me dices? Porque yo soy tu papá. Si tú quieres y lo amerita y le quieres explicar, no porque uno lo tenga que hacer o se lo merezcan, ni tan siquiera, sino porque el único valor de tú explicarle es que los enseñas a pensar. Pero no es necesario. Es suficiente con yo soy el Señor. Pero aparte, ¿verdad? Le hace 7 promesas aquí. 7, un número importante en las Escrituras. 1, los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. 2, los libraré de su esclavitud. 3,
Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. 4. Los tomaré a ustedes por pueblo mío. 5. Yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. 6. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y 7. Porque una cosa es que te lleven y otra cosa es que te la entreguen. Se las daré a ustedes por heredad. En otras palabras, la van a heredar porque yo hice el pacto con ellos. Por herencia. ¿Cómo termina? Yo soy el Señor. Lo único que te tenía que haber dicho, pero te lo repito de nuevo. ¿Por qué dudamos? Dudamos porque olvidamos quién Dios es. Porque si no lo olvidáramos, no habría espacio para la duda. Como les mencioné ahorita. Dudamos porque olvidamos lo que Él ha hecho. Porque si no olvidáramos lo que ha hecho, si recordáramos su pacto, su redención, otra vez, ¿dónde habría espacio para la duda? Dudamos porque olvidamos lo que Dios ha prometido. Olvidamos que Dios no ha terminado con nosotros. Que hay más adelante, que Jesús dijo, yo me voy a prepararles un lugar. Que Él dijo que iba a volver, que iba a juzgar el mundo, que iba a hacer todas las cosas perfectas. Necesitamos recordar. Pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Dios mismo le recuerda todo esto a Moisés. Dios cogió a su siervo, lo pompió, le dio la información de primera mano, le dijo, vete, dárselo al pueblo de Israel, díselo. Y fue allá y se lo dijo. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel pensó, esta carga es pesada, esto es real, tus promesas no son reales. El faraón es real, tu Dios en este momento, Moisés, no es real. Tu Dios dijo que iba a hacer el ABC, faraón lo que dijo lo hizo. Dijo que nos iba a maltratar más y lo está haciendo. Este dolor es real. El tostón que tenemos ahora mismo encima es real. La frustración mía es real. La duda es real. Mis miedos son reales. Y ahora mismo todo eso es más real que lo que tú dices que Dios va a hacer. Y eso no es solamente el pueblo de Israel. Eso somos ustedes y yo también. Eso es una realidad de la vida cristiana. Y si no entendemos eso, va a pasar lo que yo toqué ligeramente al principio. Vamos a estar en este punto y pensamos que hay algo mal con nosotros. Porque si no hubiese algo mal conmigo, pues yo no respondería así. Entonces, entramos en un pensamiento que es peligroso. Les voy a decir un secreto. Lo mismo que estaba mal con ellos en ese momento, es exactamente lo mismo que está mal con nosotros ahora. Vivimos en un mundo caído.
vivir está difícil. Y la información y el regaño no es suficiente. Hace falta el Espíritu de Dios que nos levante cuando estamos quebrantados y que actúe misericordiosamente en nuestras vidas. Necesitamos ser recordados. Israel necesitó ser recordado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y no voy a seguir contando porque no voy a parar. Y nosotros no podemos pensar tanto de nosotros mismos y ser arrogantes y pensar que somos distintos. Necesitamos ser recordados. ¿Qué te pasa, amado? Imagínate tú tener esta conversación con alguien. ¿Qué te pasa? Hoy me siento decaído porque algo pasó en mi vida y dudé nuevamente. ¿En serio? Sí, los cristianos dudamos, pero yo debería ser más maduro ya. Ajá. Así que me estás diciendo que deberías estar en un punto de tu vida donde no debes ser recordado. Ya, no hay que volverte a decir más nada. ¿Estás tan bien que no necesitas al Señor? ¿En serio? Antes de que me contestes, si crees eso, te voy a leer unos pasajes, a ver qué dice la palabra. Romanos 15:15. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Primera de Corintios 4:17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. Primera de Corintios 15:1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Segunda de Pedro 1:12-13. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularnos recordándoles estas cosas. Segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales como recordatorio despierto en ustedes su sincero entendimiento. Judas 5. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Recuerda. ¿Por qué necesitamos venir a la iglesia todos los domingos? A recordar. ¿Por qué necesitamos escuchar el Evangelio todo el tiempo? Para recordar. Porque olvidamos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Necesitamos leer la palabra diario, orar la palabra diario, cantar la palabra diario. La necesitamos. Necesitamos ser recordados una y otra vez. ¿Por qué? Porque la opresión que enfrentamos en este mundo es un recordatorio. Necesitamos ser recordados. Porque la dureza de la vida es un recordatorio. Necesitamos ser recordados. La decepción de nuestro propio pecado es un recordatorio. Necesitamos ser recordados.
El cristianismo no es una clase que pasamos. Es nuestro aliento, es nuestra vida. Necesitamos ser recordados. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural no es a recordar. Sería mucho más fácil si fuese así, pero no lo es. Nuestra tendencia natural es a decir, esto es mucho para mí, ahora mismo no puedo creer. Y esa es la misma razón por la cual no existe tal cosa como los llaneros solitarios. No puedes hacerlo solo. No estás diseñado para hacerlo solo, no eres capaz para hacerlo solo. Tú necesitas a alguien que te lo recuerde. Tú necesitas recordárselo a alguien. Necesitas recordártelo a ti mismo. ¿Por qué perdí la chaveta? ¿Por qué actué mal en aquel momento? ¿Por qué dije aquello que no debía haber dicho? Se me olvidó. Necesito ser recordado. Y hay que agarrarse de eso. Mi oración para ustedes y para mí mismo es que en medio de las dificultades y las pruebas, de lo duro que la vida es, podamos recordar quién es Dios, qué ha hecho, qué prometió. Ahí está el antídoto. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué prometió? Estoy luchando, ¿qué hago? Recuerda, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué prometió? Acabo de recibir una noticia que me abrumó. Pregúntate, ¿quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué prometió? Tengo una tarea enfrente de mí que no tengo ni la menor idea cómo lo voy a hacer. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué prometió? Y cuando eso no funcione, encabulla, vuelve y tira. No es más nada. ¿Por qué? Cuidado que no estemos cayendo otra vez en el error de tener unas expectativas. No es a nuestra forma. Es en el momento que el Señor ha delineado. Es muy fácil caer en ese cristianismo que no tiene un mal día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estamos bien? ¿En victoria? De vez en cuando hay que decir, estoy cansado. Ora por mí. O vamos a tomarnos un café para contarte algo, a ver si tú me puedes arrojar luz, a ver. Tú no sabes de momento si ese hermano es el salvavidas que el Señor te está tirando. Cuando uno no admite que la estás pasando mal, no aceptas ayuda y por consecuencia no puedes salir de tu lucha. Porque lo único que tienes es la lucha. No tienes otros recursos. Esa idea de que hay algo mal contigo porque eres un cristiano y estás en medio de batalla, suéltalo. Suéltalo. Esa carga, suéltasela al Señor. Y regocíjate en que el Señor te ha dado el día de hoy, en que te ha dado su palabra, los hermanos en la fe y muchas otras herramientas para recordarte una y otra vez quién es Dios, qué ha hecho, qué prometió. Porque lo necesitamos.
Necesitamos ser recordados que porque vinimos a Él en arrepentimiento y fe, somos parte del pueblo de Dios con el que Él hizo su pacto. Necesitamos ser recordados que somos salvos, que somos obras en proceso y que algún día seremos glorificados. Necesitamos recordar que aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Y si no eres cristiano, estás poniendo tu esperanza en otra cosa que no es la fuente de toda la vida. Estás fracasando. Y no va a ser suficiente con el fracaso. El fracaso te lo va a seguir recordando una y otra vez. Porque Cristo es la única esperanza. Huye a Él, corre a Él y nada más a Él.